Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Un saludo muy cordial a quienes trabajan aquí en Red de Comunicación Regional, en Cable Más, canal 796, y que además dan el soporte para poder emitir este programa por las otras plataformas. Un saludo muy cordial también a quienes nos escuchan y muy especialmente a quienes van a participar en el programa de hoy. El programa de hoy lo he intitulado Geopolítica y Crisis Política. Y quiero decir un par de palabras en forma breve, no tanto para nuestros invitados, que ellos no requieren de esto, sino para ponernos de acuerdo con la audiencia. La geopolítica es una disciplina que emplea distintas ciencias sociales, empezando por supuesto por la añeja geografía, entendida integralmente y no solo como geografía física, también económica, social, geografía política, y que tiene hoy día que ver mucho con los aspectos del cambio climático, la biodiversidad, los recursos naturales, y las luchas de los intereses de los estados, de las empresas y de distintas otras entidades de la vida de relación internacional que se interesan en estos temas. El actor principal en la geopolítica sigue siendo el Estado, independientemente de la evolución que han tenido los estados. Los estados siguen siendo los principales actores, pero no los únicos, y cada vez hay otros actores muy importantes no estatales en la vida de relación internacional. Johann Galtung, por ejemplo, decía allá por los años 60, él hablaba del continente invisible para referirse ya a los miles de organizaciones no gubernamentales, privadas y públicas que en ese entonces existían y que hoy han aumentado en número y complejidad. Y la crisis política no es solamente la crisis política interna del Perú, que es muy compleja, muy grave, inédita en algunos temas, en algunos asuntos, en otros no, en otros hay cierta continuidad de los factores de crisis, pero también hay nuevos factores que surgen del proceso histórico del país y algunos otros que vienen de la vida de relación internacional, efectivamente. Pero el mundo tampoco es una batea tranquila, el mundo está convulsionado, y está convulsionado no solamente por los fenómenos que hoy día llenan la vida del internet y de los, ya no de los Homo videns, sino de los Homo TikToks, varones y mujeres TikToks de los que se está hablando hoy día. Y estos factores de crisis son también factores climáticos, geográficos, factores de riesgo, el factor demográfico, que es muy importante, y no solamente el factor político, económico o militar o sanitario, también en partes importantes del mundo el factor cultural y religioso es un factor que contribuye de una manera muy significativa a esta crisis política que para algunos y para mí también en lo sustantivo no solamente es un cambio de siglo, sino que es un cambio de era, una nueva era que arranca con la era atómica, pero los factores se van sucediendo de una manera impresionante, muy acelerada. Entonces vamos a ver los aspectos que desde fuera inciden en lo interno en el Perú y que le dan o no le dan un valor geopolítico, geoestratégico como el que tenía antes. Y vamos a ver qué factores internos del Perú inciden también en su capacidad o incapacidad para tener una proyección geopolítica importante y sólida en el concierto internacional. Ustedes van a tener, como siempre hemos conversado, 15 minutos cada uno para su primera intervención. Por supuesto, si desean pueden también conversar entre ustedes
Tal vez sería esto mejor en la segunda rueda de otros 15 minutos y al final. Y lo que les pido es que expongan directamente al grano sus ideas centrales sobre la geopolítica y las crisis políticas, tanto la externa como la interna y las interrelaciones a que nos hemos referido. Vamos a, como es nuestro invitado por primera vez aquí, vamos a cederle el uso de la palabra en primer lugar a Luis Popa, profesor universitario acreditado, distinguido en la Católica, en el Centro Alto de Estudios Nacionales, en San Marcos, y que tiene una larguísima trayectoria internacional. Muchas gracias, Luis, junto con Agustín, de aceptar esta invitación. Te cedo la palabra para los primeros 15 minutos de intervención. Adelante, por favor. Bien, hablando de geopolítica, tendríamos que remontarnos un poco a la geopolítica latinoamericana. Quizás muchas personas desconozcan que los primeros geopolíticos en América Latina fueron los brasileños, ¿no es cierto?, a través del Barón de Río Branco. Mucha gente plantea que incluso la visión geopolítica brasileña fue primera que la de Estados Unidos. Y es por eso que Brasil, de cierta manera, sin que los amigos brasileños se ofendan, ha tomado tierras que pertenecían a muchos de nuestros países hispanoparlantes, ¿no? En este caso, el Perú. Parte de la región de los países que tienen limítrofe con Brasil han sufrido de cierta manera en algunos momentos de su historia algunos diferendos territoriales con Brasil, y eso ha sido parte de la geopolítica brasileña. Otra cosa que quiero destacar en este caso de Brasil, que a diferencia del resto de países latinoamericanos, la geopolítica brasileña es un pensamiento conjunto entre civiles y militares, a diferencia de nuestros países que casi siempre son los militares que son los que se ocupan de esta disciplina o de estas ambiciones estatales que es la geopolítica. Bien, dejado aclarado el punto, creo que ya a mediados del siglo XX vamos a ver otros actores latinoamericanos que también van a tener una geopolítica activa, como es el caso de México, con el asentamiento del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el partido surgido de la Revolución Mexicana, que proyecta una geopolítica hacia Centroamérica. A pesar de ser el vecino, de tener de vecino a la potencia más poderosa del mundo, ¿no? Como dicen los mismos mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y la geopolítica mexicana va a estar planteada o significada hacia Centroamérica. Y bueno, después hemos tenido los casos de la misma geopolítica peruana, vinculada hacia la Amazonía, y nuestro vecino del sur, que ha sido un actor geopolítico importante dentro de la región, me refiero a Chile, y principalmente a los militares, y tenemos que recordar el famoso pequeño libro de Pinochet sobre geopolítica, ¿no? Aquellos que peinan canas como nosotros. Los argentinos también han tenido una geopolítica, aunque creo que tanto Chile como Argentina, como me decía a mí un buen profesor amigo chileno, Luis Mayra, ambas geopolíticas son geopolíticas bastante ramplonas, si se quiere. En estos momentos también, vamos a situarnos a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, vamos a ver que hay un nuevo tipo de geopolítica que emana del ejemplo que dio la Revolución Cubana para los jóvenes de aquel tiempo, y
la influencia que tuvo este proceso político de la isla en toda América Latina. Bueno, visto eso también ya como segundo punto, quería referirme también a la Venezuela de Chávez, es decir, a finales del siglo pasado, principio de este, como también Chávez, con el ejemplo cubano, elaboró una geopolítica con el pensamiento bolivariano y las ideas de la Revolución Cubana hacia América Latina. Una geopolítica que fue calificada como la diplomacia del petróleo, pero que tuvo bastantes adeptos y los tiene todavía. Ejemplo de esto ha sido el aniversario el 10º aniversario de la muerte del comandante Hugo Chávez y la presencia de presidentes y líderes de izquierda latinoamericanos en los homenajes que en estos momentos le están rindiendo en Caracas. Bueno, ahí tenemos desde Raúl Castro, que a pesar de su avanzada edad asistió, hasta el presidente de Bolivia, algunos expresidentes como Evo Morales, Rafael Correa, y por qué no mencionar también al impresentable Daniel Ortega. Y lo más significativo de esto, que no fueron los que yo creo que es lo que a veces alguien denomina el club de los chicos malos. Creo que faltaron algunos presidentes de izquierda, como Andrés López Obrador, Lula da Silva, Petro, Boric de Chile y el manejable Alberto Fernández, o la presencia, mejor dicho, de Cristina Kirchner. Creo que fueron los grandes ausentes, no sé si existirán, pero por el momento no han asistido a la honra fúnebre de Hugo Chávez. Creo que eso es un llamado de que hay ciertas discrepancias en este club de izquierda que tenemos en la región, y la geopolítica tenemos que verla desde este punto de vista. Y segundo punto que quería concluir con esto es la tibieza con que América Latina ha tomado la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Quizás por temor a no justificar una invasión, nosotros que tenemos siempre pendiente con el péndulo una invasión norteamericana para aquellos países que tienen malas relaciones con Estados Unidos, y quizás por eso no se atrevan muchos gobernantes de nuestros países a apoyar de forma definitiva la osadía de Putin de invadir Ucrania, que de eso podemos hablar más adelante. Creo que esto es algo que tenemos que tener presente, que América Latina o los gobiernos de izquierda no se han pronunciado con un apoyo firme, sino ha sido algo tentativo. Me llama la atención el día pasado que el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia visitara Cuba y se reuniera personalmente con Raúl Castro, ¿no? Pero creo que la gira de este hombre que empezó y terminó en La Habana, Cuba. Creo que esto es significativo, y el temor de América Latina de no un apoyo o no decir nada sobre la invasión rusa a Ucrania, que en definitiva, a mi modo de ver, la guerra o la invasión rusa a Ucrania es en definitiva, repito, una guerra entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, o Rusia contra la OTAN y Estados Unidos, en donde los muertos lo están poniendo el pueblo ucraniano.
Bien, eso quería decir por el momento, ¿no? Para ilustrar un punto. Me gustaría añadir, antes de darle la palabra a Cucho Aya, que ya está tomando posición del micro y de la cámara, que en el Perú no se ha desarrollado ni una escuela geográfica y hubo atisbo de una escuela geopolítica en los años 70, nada más. Y en parte eso fue como reacción a la política exterior de Chile basada durante más de una centuria en los desiderata de Portales, expresado a través de sus cartas que escribe desde el Callao, y de la influencia que tuvo Pinochet en América del Sur, en particular en Ecuador, con algunas ideas geopolíticas. Esto lo diría simplemente a modo de Manuel, si me permite, quisiera agregar una cosa. Creo que ahí te falta algo. A ver. Te falta mencionar al gran estudioso de la geopolítica peruana, al Galo Mercado Jarrín, ¿de acuerdo? Que tenía un instituto, por ahí andan sus libros, y que además el tema del golpe de Estado en Chile y el liderazgo de Pinochet trajo un poco que la Guerra Fría a la región, porque no podemos olvidar la gran compra de armamentos soviéticos de las Fuerzas Armadas peruanas, y muchos oficiales de las Fuerzas Armadas de aquel entonces del Perú se entrenaron en la Unión Soviética, y que por ahí hay rumores de que los blindados soviéticos estuvieron ahí acechando la frontera chilena, y que la idea era no parar hasta Santiago, y que de cierta manera había un tácito apoyo del gobierno cubano, como cierta venganza contra Augusto Pinochet. Eso es. Muchas gracias, Manuel. Gracias por esa puntualización. Conozco el asunto también, creo que no lo hemos conversado todavía. Yo añadiría, antes que Mercado Jarrín, y antes de las publicaciones de Mercado Jarrín, Emilio Castañón Pasquel fue un importante geopolítico peruano civil y un geógrafo importante cuyo planteamiento tenía una significación geopolítica, y que en la Escuela Militar de Chorrillos, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, se reconocía, era la de don Javier Pulgar Vidal, que enfocó el tema de la diversidad de regiones naturales y económicas del país. Sí, muchas gracias por esa puntualización, y que me ha permitido recordar este otro asunto también. Ahora le agradezco a Agustín Aya de la Torre su nueva contribución. Ya lo conocemos, profesor también en la Universidad Católica, en la Universidad de San Marcos, al igual que Luis Popa. Le agradezco que me haya presentado a Luis Popa, y que hoy día podamos tener unas sesudas conversaciones, no solamente en línea, sino de manera privada, y que cada uno de nosotros lo aprovecha para su desarrollo profesional. Tienes también tus 15 minutos, Agustín. Adelante, por favor. Con todos un saludo especial a ti, Manuel, y a Luis Popa. Creo que el tema sobre la geopolítica del Perú es bastante interesante, sobre todo si comparamos las tendencias que se perfilaron a partir de la primera década de este siglo con lo que viene sucediendo ahora, ¿no? Una situación crítica, caótica, muy complicada. ¿A qué me refiero? A que con el restablecimiento de la democracia, los gobiernos de Toledo y de García, pero en particular el de García,
perfilaron una política internacional y un afianzamiento del Perú en el contexto mundial de manera bastante consistente. Recordemos que se trataba básicamente de establecer relaciones adecuadas con América Latina y con las grandes potencias. Y en términos de las grandes potencias, una política, digamos, equidistante, compensatoria, que no nos someta a una u otra, y en particular una relación que permitía tener muy buenos vínculos tanto con la Unión Europea como con los Estados Unidos, con China e inclusive Rusia, pero yo diría principalmente con China, que ya aparecía como la gran potencia que disputaba la hegemonía o que disputa la hegemonía con los Estados Unidos de América. Entonces, esa primera década perfila un trabajo de esa dimensión, con cancillerías bastante consistentes de diplomáticos profesionales y una orientación que se afianzaba en ese sentido. Recordemos que en tiempos de García, el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, duró los 5 años, es decir, hubo estabilidad y eso permitió que se lancen propuestas y se manejen también con criterio tanto políticas de Estado o como políticas de Estado las que ya habían sido planteadas en el gobierno de Toledo, como las nuevas iniciativas que lanzó García. ¿A qué me refiero? Recordemos que cuando Toledo, Manuel Rodríguez Cuadros lanzó la iniciativa como canciller de recurrir a la Corte Internacional de la Haya para resolver el diferendo marítimo con Chile. Y eso continuó durante García y finalmente culminó en el primer momento del gobierno de Ollanta Humala, con un resultado que fue, digamos, bastante equilibrado, ¿no? Que no afectó los intereses básicos ni de Chile ni del Perú, pero que zanjó el tema, ¿no? Y nos dejó tranquilos y evitó un conflicto posterior. Aunque, claro, si uno analiza la resolución de la Corte en detalle, encuentra algunas cosas peculiares, ¿no? Como que quedó una especie de espacio en blanco, ¿no? En la frontera terrestre, fruto de una reubicación, por decirlo de alguna manera, del hito, para poder establecer ese dominio marítimo donde al final nos concedieron unos 50.000 nuevos kilómetros. Pero en fin, el asunto tranquilizó los ánimos y resolvió un problema que lo veníamos arrastrando por décadas, ¿no? Y terminó la demarcación desde la fundación de la República, la demarcación territorial del Perú. Y otro tema interesante es que recordemos que vivíamos desde principios de siglo esta ofensiva ideológica, política, económica, ¿no? De Hugo Chávez. Hugo Chávez trataba de imponer una especie de hegemonía venezolana sobre América del Sur, y no solo sobre América del Sur, ¿no? Sobre América Latina en general, sobre el Caribe también en particular, a partir de una explotación política, diríamos así, de su enorme riqueza petrolera, el tercer o cuarto país con producción petrolera más fuerte del mundo, ¿no? Y eso llevó a Chávez también a una serie de iniciativas, tanto políticas como económicas, ¿no? Quería generar una infraestructura que uniese a América Latina en términos energéticos a partir del petróleo colombiano, ¿no? También con carreteras, con proyectos de integración sudamericana y una propuesta política que fue el ALBA, ¿no? Bastante ideologizada, donde trataba de consolidar una alianza de fuerzas o de gobiernos que consideraba Chávez de izquierda o próximos a su socialismo del siglo XXI. Todo esto fue bastante bien manejado, en mi opinión, tanto por los gobiernos de Toledo como por el de Alan García, e incluso el Perú tomó una iniciativa muy interesante
ahora lamentablemente en una crisis absurda, que fue la de la Alianza del Pacífico, que no buscaba una alianza ideológica, digámoslo así, sino una relación sobre todo económica entre economías que se esforzaban o se esfuerzan en modernizarse, como la de Colombia, la de Chile, la de México y la de Perú. Y eso despertó una gran expectativa y la Alianza del Pacífico ha venido funcionando, creo yo, en términos bastante interesantes, sobrepasando a otras propuestas anteriores que nacieron con bríos, pero se fueron debilitando en el camino por los conflictos entre sus socios, que es el caso del Mercosur, que era la que en su momento prometía, ¿no?, generar una nueva relación, sobre todo entre las dos grandes potencias sudamericanas, entre Argentina y Brasil, y donde también entiendo el Perú participaba como observador, pero la Alianza del Pacífico, con una perspectiva, con una óptica mucho más pragmática, logró superar esto, hasta que nos hemos encontrado con esta absurda postura de Andrés Manuel López Obrador, que ha dado una especie de golpe de Estado. Como no le simpatiza la sucesión constitucional en el Perú a raíz del golpe y la posterior prisión de Pedro Castillo, entonces ha decidido no entregar la presidencia pro tempore y ha metido a la alianza en una crisis sin sentido, sin ton ni son, ¿no? Porque no tiene el menor derecho para apropiarse de la presidencia y generar ese tipo de impasse. Pero bueno, pero en todo caso esperemos que en un ataque de sensatez entregue la presidencia y pueda seguir adelante el trabajo de una entidad, de una alianza que ha concertado el respaldo, la atención y el pedido de incorporación de países como el propio Ecuador, con lo cual, digamos, cerraríamos un arco geográfico en América del Sur, un arco del Pacífico bastante interesante, más la alianza con México, y tiene una gran cantidad de observadores del propio continente, ¿no?, de Estados Unidos, Canadá y de fuera del continente. Pero creo que ese tipo de política es una política que deberíamos reafirmar. Ahora bien, sin embargo, esta situación ha entrado en crisis, como sabemos, en particular en los 2 últimos años, ¿no?, a partir de la elección de Castillo, que con una política absolutamente errática no sabía para dónde ir. Sucesivos cambios, ha tenido hasta 80 ministros, varios de relaciones exteriores, y sin ningún tipo de precisión, de orientación, ¿no?, de canalización, salvo la sobrevivencia de su gobierno a como dé lugar, pese a su ineptitud y a su creciente corrupción. Y en ese sentido hay que relevar una cuestión bastante interesante, porque resulta que ahora se ha despertado un intenso romance de presidentes como López Obrador o como Petro hacia Castillo, una vez que Castillo fue derrocado, que no lo fue, mejor dicho, encarcelado por su golpe de Estado, ¿no?, y vacado constitucionalmente. Les ha entrado un amor sin precedentes, porque mientras Castillo estuvo de presidente, ninguno lo reclamaba como miembro de esa alianza de fuerzas de izquierda, ¿no? Es decir, no lo reclamaba ni López Obrador, ni Petro, aunque este fue elegido un poco después, ni Boris, ni nadie, ¿no? Es decir, nadie, más bien se mencionaban entre ellos y lo excluían a Castillo, creo que por vergüenza, ¿no?, por su manifiesta corrupción, su incapacidad y el caos en que iba sometiendo al Perú. Y además por la participación de fuerzas extrañas, claramente vinculadas a los organismos generados por Sendero Luminoso, el Movadef, ¿no?, que ha venido ocupando puestos muy importantes en el gobierno de Pedro Castillo. Entonces ninguno de estos lo mencionaba, y de pronto cuando Castillo da el fallido golpe de Estado y es detenido, ¿no?, se les ha despertado esta especie de romance a posteriori, ¿no?, reclamando su libertad, hiriéndose, en fin, sacando manifiestos, reclamando ante los organismos internacionales, una cuestión bastante curiosa. Y el otro tema también que es nuevo, que no sucedió antes, porque
lo que hay que señalar es que las cancillerías peruanas, con Toledo, García, Humala, hasta PPK, fueron bastante hábiles, por decirlo menos, de no enfrentarse a esta alianza de gobiernos de izquierda, de no confrontar inútilmente, sino más bien establecer relaciones adecuadas, ¿no? Incluso hasta afianzar relaciones de vecindad. Recordemos que García estableció los gabinetes binacionales con el Ecuador de Rafael Correa, que se repetían y se hacían 2-3 veces al año. Rafael Correa venía con mucha frecuencia, había muy buena relación con Evo Morales. Después se hicieron también gabinetes, o se estableció esta fórmula de los gabinetes binacionales. Se recuperó una relación con Hugo Chávez, ¿no? Que el propio Maduro se encargó de deteriorar, ¿no? con los gobiernos peruanos, pero en general diría que la posición del Perú era bastante estable, bastante adecuada, bastante inteligente, ¿no? Y en un juego de manejarse en una relación equilibrada con las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea, China, incluso Rusia. Pero todo eso ha cambiado, ¿no? Con la caótica situación que estamos viviendo en estos últimos meses, y en particular con la hostilidad ante la sucesión constitucional que le correspondió a la señora Dina Boluarte al asumir la presidencia de la República por el golpe fallido y la vacancia consiguiente aprobada en el Congreso de Pedro Castillo, ¿no? Entonces ahora nos encontramos en una situación de hostigamiento permanente por parte de presidentes como López Obrador, como Petro, ¿no? En mucho menor medida de Boric, que creo que es mucho más inteligente por ahí, ha tenido uno que otro arranque, pero en general es mucho más ponderado. Y ni hablar de Lula, ¿no? Que tiene una buena relación con el Perú, y que no se compre el pleito de López Obrador y de Petro de defender a capa y espada al corrupto y golpista Castillo. Entonces creo que estamos viviendo una situación bastante especial, que yo espero que se supere y se recupere en función de estos lineamientos de lo que en general me parece una geopolítica acertada, una política acertada, mejor dicho, del Perú en el contexto internacional que se perfiló en la primera década, ¿no? Me gustaría subrayar un par de cosas, tal vez no centrales, pero ilustrativas. Tú has mencionado la continuidad en la política y gestión ministerial. Y has mencionado a José García Belaúnde, a Joselo, más conocido como Joselo, que fue 5 años el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de García, y que después siguió actuando junto con otros ministros, tanto de Toledo como de García, como de Humala, en el trabajo por los intereses del país, que terminan efectivamente en la Corte de la Haya, como tú lo has dicho. No me voy a extender, pero quiero mencionar otro aspecto que es fundamental tanto en la política interna como en la política internacional, que es la energía. El ministro de Energía y Minas que más tiempo ha durado en los gobiernos de la República en los últimos 30 o 40 años se llama Jorge Fernández Maldonado Solari, y fue el ministro de Energía y Minas del gobierno de Velasco. Y eso es porque ahí había un componente tanto por parte de Fernández Maldonado, Graham Hurtado, el general Mercado Garrín que has mencionado, pero también de civiles del Instituto Nacional de Planificación, de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales y de otras instituciones de la República, como por ejemplo la Sociedad Geográfica de Lima, que habían desarrollado lo que yo dije al comienzo, era el inicio de un planteamiento geopolítico, recogiendo esos aportes que ha mencionado Lucho Popa y que también he mencionado yo. Entonces, ese elemento
¿Con qué contrasta? Con lo que tú acabas de decir, contrasta con este desastre que tenemos actualmente de tener una especie de carrusel de impresentables como ministros y que es un drama que no cesa, es un drama que no cesa y que nos tiene en una situación muy riesgosa por la presencia de actores ilegales transnacionales en toda la frontera de la República, incluyendo la frontera marítima que no está suficientemente cuidada, en la cual además, porque no tenemos todos los medios, no porque haya falta de voluntad, sino porque no hay todos los medios, en la cual hay una incursión de naves pesqueras como antaño, que siguen haciendo sus negocios a costa de los recursos naturales que deberíamos proteger, asignando mejores recursos para desarrollar esa política de protección. Por otro lado, tenemos un problema serio en el Putumayo y el problema serio de Puno. Y mi humilde interpretación respecto de por qué Boric está un poco más tranquilo en relación al Perú es porque sabe que lo que ocurre en Bolivia repercute de manera directa en la región Arica-Parinacota, vecina de Tacna, donde están los aymaras que pasaron a ser chilenos desde que Chile le quitó a Bolivia y al Perú sus territorios. Y que dicho sea de paso, tiene un amigo que debe conocer también Luis Popa y tú, porque estuvo en México y en CIDE, que es el senador por Arica-Parinacota, José Miguel Insulza. Esos eran unos comentarios que yo quería hacer. Vamos a retomar nuestra plática. Lucho Popa va a tener nuevamente sus 15 minutos, luego Agustín Aya. Solamente yo quisiera poner un poco de candela acá. Pueden tomarlo o no. Es pocas veces que yo digo mi opinión. En el asunto del gobierno de Castillo hay un combo, como dicen los muchachos, un mix, una mixtura entre ilegalidad y presencia del Movadef y personas que tienen una posición en la cual quieren tener otro tipo de Estado y otro tipo de sociedad. Durante todo el periodo Castillo se dedicó a plagar el aparato del Estado y mediante los convenios y acuerdos con gobiernos regionales y aún municipalidades, yo he sido testigo de eso en Ayacucho y también en otras partes, hablo porque lo he estado observando in situ en el terreno, tejiendo las redes para esa toma del poder. El asunto es que le fracasó porque se apresuró al golpe de Estado y en consecuencia metió la pata, por así decir. Dentro de su proyecto metió la pata y todas las consecuencias ya las sabemos. Lo más grave que ocurre después es que no estamos, ni hemos salido de esa corriente, ni estamos en otra corriente. Estamos como en el limbo. Internamente una inestabilidad brutal en el país, una falta de respeto y a las normas y cuestiones fundamentales de economía, de seguridad. Se va incrementando el costo de los alimentos, de las medicinas. Me consta, yo he estado esta mañana visitando algunos mercados y por otro lado no cesan las agresiones internas tanto de tipo simbólico como de tipo físico, con crímenes y asesinatos, y todo esto hace que en el exterior no se nos respete. Al Perú se le está tratando ahorita peor que a Nicaragua, peor que a Haití, peor que a cualquier otro país. Ese es mi comentario. Ahora yo los dejo a ustedes en toda la libertad de poder expresar lo que realmente piensan. Pero para mí este es el meollo actual de lo que estamos viviendo. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias, Manuel, por cederme nuevamente la palabra. Coincido totalmente con lo que has dicho. Este último comentario, cómo nos están tratando. Hoy yo veía en la televisión argentina y que la ciudad de Rosario se ha convertido en una Sinaloa en Argentina. En lo que va de año se han producido 66 asesinatos y el narcotráfico está creciendo en Argentina tremendamente. Es decir, esto viene un poco con la frase esa, dice, entre más narcotraficantes quiere decir menos presencia del Estado.
Y el caso que tenemos nosotros en el Perú es igual. A nosotros nos ponen como uno de los grandes suministradores de cocaína hacia Argentina y otros países de la región, ¿no? Bolivia, Perú, y Colombia, como los tres chicos malos que proveen de cocaína. Y en el caso del gobierno del señor Castillo, coincido con mi amigo Agustín, de que verdad que fue un gobierno que creo que fue un gobierno de la avestruz, con la cabeza metida en la tierra y sin ninguna perspectiva de ver de que la política nacional es parte de la política internacional. Y bueno, sin ofender a nadie, el primer canciller del señor Castillo dejó mucho que desear. Además, yo creo que no tenía mucha experiencia, quizás con las armas sí la tuvo, pero no en la cuestión diplomática. Y en cuanto a esta reacción, es cierto lo que dice Agustín, de que antes a Castillo ni lo nombraban, era el innombrable, como se relata en la famosa novela de Harry Potter, el innombrable, nadie le hablaba de él, ni menos Boris, ni Andrés López Obrador, que ha querido tener un protagonismo en la región, sustituyendo un poco a los líderes ya desaparecidos. Y bueno, con el golpe de Estado, que no quieren entender mis amigos mexicanos, no, que golpe de Estado, ¿cómo va a ser el pobre Castillo? Porque la propaganda que hay en México fuerte, sobre todo el periódico como La Jornada de México, y creo de que lo que se está dando ahora, Castillo se ha vuelto como especie de una Madonna, en donde tanto Petro como López Obrador han tomado como un amor tipo freudiano con el señor de Castillo, ¿no? Y realmente no sé a dónde van. Yo creo que primero López Obrador está rompiendo algo que es institucional en México, que es fruto de la revolución de 1917 y de la Constitución de Querétaro, que es la no reelección. Y yo creo que él la está buscando, esta ofensiva que ha metido contra el organismo electoral mexicano, no es por gusto. Hay que ver la concentración de más de 1 millón de personas en el Zócalo. Y él está hablando de que, bueno, la gente sale a las calles en el Perú. Bueno, ¿por qué no ves lo que te está pasando aquí, compadre? Igual le pasa a Petro. Petro también, la gente le sale a las calles en contra de la reforma que quiere aplicar. Es decir, no miran lo que le está sucediendo a ellos y sin embargo son críticos de la situación en el Perú, que yo no digo que sea una panacea ni que existan problemas, se han dado problemas, los cuales yo condeno, pero realmente es lo que el Perú ha decidido hacer y que tiene que resolver los peruanos. Otra situación que quiere cambiar parece el señor López Obrador es el pensamiento de Benito Juárez de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando uno va a la Cancillería mexicana en Tlatelolco, hay un pensamiento de letras doradas que dice, recoge esta frase de Benito Juárez de que el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, creo que está rompiendo con esto. Pero ¿por qué él no se manifiesta en el caso de Nicaragua? Lo que está pasando en Nicaragua es de horror y misterio. Ni Pinochet hizo lo que está haciendo Ortega. Es cierto que hasta el momento, donde yo sé, no hay desaparecido, pero hay una gran cantidad de presos políticos, gente que han más de 200 y pico, 300 personas que han sacado y le han arrebatado su nacionalidad, algo que va contra el derecho internacional. Nadie puede ser apátrida. Número uno, le han incautado sus inmuebles, sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. O sea, un acto desproporcional para un gobernante. Creo que esto es algo que raya, sobre todo un gobierno que proviene de gente que hicieron una revolución, el propio Ortega. El otro día la señora comandante Dora Tello decía que el orteguismo es una especie de virus
que se introdujo en el sandinismo y no niega la participación de la señora Murillo, la señora esposa de Ortega, y que ella misma Dora te dice, bueno, mientras nosotros estábamos combatiendo y enfrentando nuestras vidas a las balas, la señora Rosa Murillo estaba en su casa tranquila, durmiendo la siesta. Es decir, que yo no sé, no hay pronunciamiento ni de Arlo, ni de Petro. Boris creo que ha sido el único que, que, que ha criticado la situación de Nicaragua, ¿no? Como bien decía Agustín también, se pronuncia por lo del Perú y se pronuncia por lo de Nicaragua, una situación, pues, él sabe manejar su criterio, su política. Creo que Lula es Lula y lo demás, fuera de Lula no hay nada. Ahora mismo se está convirtiendo en un actor internacional, ofreciéndose a ser un gran mediador en el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Creo que esto es interesante. Yo realmente no sé cuál es el plan de Lula, no he tenido oportunidad de leerlo, no sé si quizás ustedes tengan algunas pistas de cuál es el planteo de Lula. Espero que no sea como los 12 puntos de los chinos, que sea más pragmático. Espero también que el señor Zelensky, que para mí, independientemente de condenar la invasión rusa a Ucrania, creo que el señor Zelensky para mí es un títere de Estados Unidos, pero en definitiva espero que el planteo de Lula sea algo interesante. No me extraña, no sé si ustedes han podido leer, que incluso el mismo Donald Trump, dentro de campaña para ser candidato por el Partido Republicano, termina muy rápido la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y dentro de este lenguaje de Trump, de antiglobalista, crítico del globalismo, etcétera, etcétera, y dejando que los países, las grandes potencias sean actores importantes, pero no dentro de este mundo global o de cooperación global, o que él tanto ha criticado. Todos sabemos que Donald Trump fue un gran crítico de la OTAN, y oye, le dijo una ocasión, le dijo a los europeos, ustedes son los que tienen que cargar con este muerto y son los que tienen que poner más billetes a la OTAN, no a Estados Unidos, nosotros estamos del otro lado del charco. Es decir, que no sabemos qué pueda pasar. Yo creo que Estados Unidos también, esto quizás es parte de la campaña que se viene de Trump bien fuerte frente a Biden, que yo espero que no salga reelegido porque la edad no le acompaña ya y sus errores tampoco. Me parece, y soy de la opinión, que Donald Trump, con todo lo que hizo y todas las cosas, sí, en esa línea puede ser que tenga facilidades, salvo que va a tener un gran contrincante dentro del Partido Republicano, que es Santi, el gobernador de Florida, que es un político hábil, está penetrando bien dentro del partido y creo que hasta más, tienen planteos más de derecha, incluso que el mismo Donald Trump. Pero bueno, hay que esperar a la convención republicana, donde no sé si ustedes han conocido de que Bolsonaro es un invitado especial a esta convención republicana, que con un conservadurismo a ultranza, desde mi punto de vista, ¿no? Invitar a Bolsonaro es, bueno, ya sabemos para qué opinarlo, es el ultraconservadurismo, y para mí el peor presidente que ha tenido Brasil, incluyendo los militares de la década de 70. En fin, creo que la situación geopolítica del mundo es complicada, no podemos olvidar lo que está la amenaza pendiente que hay sobre Taiwán por parte de China. Los taiwaneses han estado preparados, yo estuve hace 20 años en Taiwán y tienen un sistema incluso atómico, todo muy bien preparado para cada población. Estoy hablando hace 20 años, pero no hay que dejar de que China está apostando a China y su apoyo a Rusia es por algo. Ahí está la geopolítica mundial metida y Taiwán puede caer en
en este saco de situaciones que hay, unido que tenemos que seguir las ex repúblicas soviéticas vecinas de China, como Azerbaiyán, Tajikistán, todas estas 5 repúblicas que algunas son dictaduras muy fuertes. Hay una que ahora no recuerdo, creo que es Turkmenistán o Azerbaiyán, en donde el presidente renombró la capital y ha hecho de estatua en vida y ha robado prácticamente el país entero. O sea que, y ha sido un hombre que proyecta el modelo soviético, igual que lo que pasa también en Bielorrusia, el gran aliado europeo del este de Putin, el señor, no recuerdo su nombre ahora, quizás usted se recuerde más rápido, y que es un dictador al mismo estilo Lukashenko, creo que se llama, al mismo estilo soviético. Y bueno, aquí el derrumbe de la Unión Soviética lo que hizo fue que desapareció el Partido Comunista, pero las imágenes marxistas, las imágenes leninistas y la costumbre de sociedades cerradas sigue presente, ¿no? Es decir, que el tablero geopolítico, amigos, yo lo veo más complicado que en la época de la Guerra Fría, lo digo con toda honestidad, incluso porque aparte del fenómeno este geopolítico que tenemos el tema del narcotráfico, del crimen organizado, ¿no es cierto? Y el tercer elemento que se une a esto, al narcotráfico y al crimen organizado, es que ya las armas nucleares no están en las grandes potencias, sino que están distribuidas prácticamente por todo el planeta. Salvo, y menos mal, América Latina, ¿no? Que no sé si alguien tendrá algún arma nuclear escondida, pero creo que somos los únicos limpios de polvo y paja en cuanto a las armas nucleares, ¿no? Todo el continente asiático la mayoría tienen armas nucleares, Europa qué decir, y por ahí el Medio Oriente en manos del terrorismo internacional. Elemento que me faltaba, es decir, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y la gran repartición de armas nucleares por el globo terráqueo, ¿no? Unido finalmente al avance de sectores muy de ultraderecha. Yo me atrevería a decir que en estos momentos, y seguro ustedes coinciden conmigo, ya los temas de la ideología ya se fueron hacia otro lugar, porque podemos ver regímenes de izquierda que son tan conservadores como muchos regímenes de derecha, y que en la práctica son amigos, porque ¿quién no me dice a mí que el conservadurismo del señor Vladimir Putin, ¿no? Por ejemplo, las medidas draconianas que establece, ¿no? Creo que es el único país donde está prohibido una serie incluso de menciones a la cuestión de la homosexualidad y otros temas, son tabú en la Rusia de Putin, ¿no? Es una serie de temas actuales que son muy corrientes en el mundo, que son condenados en la Rusia de Putin con penas de privación de libertad y altas multas económicas, incluso, y bueno, qué decir de la libertad de expresión y otros temas de los derechos humanos, incluso de primera generación, que en la Rusia de Putin están prohibidos, el país más grande del mundo, y sin embargo existen esas contradicciones. Muchos rusos ya añoran el antiguo régimen soviético. O sea, fíjense cómo está el tema de represivo. Y finalmente quería decir que cómo son las coincidencias históricas. Seguro ustedes conocen de que dos grandes de los padres fundadores de Estados Unidos, John Adams y uno que yo admiro mucho, Thomas Jefferson, fueron grandes, tuvieron una gran polémica y
y enfrentamientos. Y cuando quisieron hacer las paces, murieron el mismo día, el mismo año. Incluso las cartas que se mandaron no lo pudieron leer. Pero quisieron hacer las paces entre los dos y murieron el mismo día. El mismo año, el mismo día. Y el día de la independencia, un 4 de julio. Y digo esto porque las coincidencias históricas a veces se dan, ¿no? Yo veía en la televisión, seguro ustedes también, cómo celebraban el 70 aniversario de la muerte de Stalin. Y había una gran cantidad de personas. El Partido Comunista salió con un líder histórico, que tampoco me recuerdo el nombre ahora, desfilando ahí en la muralla de la Plaza Roja, donde están enterrados aún los que ellos consideran sus héroes, entre ellos un gran espía británico, King Philby, ¿no? Y estaba la estatua o el busto de Stalin, y allí fueron a depositarle las ofrendas florales por cumplirse los 70 años de su fallecimiento, un 5 de marzo del 53, de 1953. Y casualmente, el 5 de marzo del 2013, muere el señor, como le llaman en Venezuela, el comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Así son las coincidencias históricas. Bueno, eso es lo que yo quería dejar en el tapete. Excelente, muchas gracias. Efectivamente, has tocado una serie de variables. Has recurrido también a este último punto interesante, a esta especie de recurrencias históricas que tienen que ver también con la cultura en el sentido profundo y amplio del término de un Estado como el Estado ruso, que sin solución de continuidad, como gustan decir los abogados, o sea, sin ruptura, siempre ha tenido regímenes fuertes desde que la Rus de Moscú reemplaza a la Rus de Kiev y luego entra Iván el Terrible y empieza a consolidarse el ducado y luego el zarato de Moscú como una herencia cristiana, ¿no? Porque tercera Roma no habrá, decía Iván el Terrible. Entonces siempre han estado acostumbrados a un mando único, no es solamente dirección nacional ordene al estilo de Ortega, o lo que el partido dice gobierne en el cielo y en la tierra, sino que es un asunto desde atrás. Y eso nos hace recordar también aquella cuestión del modo de producción asiático, donde en Asia todavía más que repúblicas lo que hay son jerarquías, algunas incluso jerarquías religiosas en estados muy importantes como Irán, Israel también ahora, ¿no? Te agradezco mucho esta reflexión, Luis, y le paso la palabra a Agustín, por favor, tu turno. Gracias. Creo que hay dos temas que están caracterizando la situación y la geopolítica en el momento actual, tanto en el Perú como en América Latina, o en parte de América Latina sobre todo. Y me refiero al crimen organizado, ¿no? Y su incidencia cada vez más fuerte, y por otro lado a la racialización de la política, que es un problema, en mi opinión, bastante peligroso. El crimen organizado ha ido creciendo de manera significativa, al punto tal que, como recordaba Luis Popa, muchos ya reconocen o clasifican al Perú como un narcoestado, ¿no? Solo en el tema de la producción de coca para la cocaína, hemos venido creciendo de manera exponencial. Cada cierto tiempo ha habido, por cierto, algún tipo de políticas que trataban de combatir esto, pero luego en los últimos años empezó a diseñarse una opción totalmente favorable a la producción para el narcotráfico, con el pretexto de que no se debía tocar a los pobres campesinos, en particular del Brain y de algunas otras zonas en el país, por eso mismo, porque eran campesinos pobres, era su fuente de sobrevivencia, entonces el Estado no los podía atacar. Y con esa tesis tan cómoda, lo que ha sucedido es que han venido favoreciendo la aparición de clanes del narcotráfico o fortaleciendo la estrategia narcoterrorista, tanto del Sendero de Abimael Guzmán como de este llamado militarizado Partido Comunista del Perú de Quispe Palomino, ¿no? Que debería ser el narcotizado Partido Comunista del Perú más bien.
que es una firma empresarial del tráfico de cocaína que interviene en todos los aspectos de su producción, distribución, comercialización, ¿no? Y se han convertido en un importante poder desde hace varios años, que llega incluso a burlarse de algunos operativos aparatosos y gigantescos, ¿no? Recordemos que hace un poco más de 8 meses le enviaron 10 cazas bombarderos, 5 helicópteros, 300 soldados, y no capturaron a nadie. No hubo un solo muerto, un solo herido, un solo detenido, aunque sí le confiscaron la gorra, ¿no? Y creo que una laptop, la gorra con su nombre, laptop que además hasta ahora no nos dice qué contiene, creo que ni la han podido descifrar o no tenía nada interesante, ¿no? Y Quispe Palomino encima ha tenido la audacia de presentar un video, y lo pueden ubicar en internet, burlándose de ese operativo, ¿no? Sin tomar en cuenta los analistas, entre comillas, ¿no?, que resaltaban la importancia de esto, que yo creo que lo único que hizo fue un ecocidio, acabar con los pobres árboles con este bombardeo, porque hubo bombardeo de verdad, ¿no? Pero sin víctimas humanas, sino solamente vegetales, ¿no? Pero, digamos, la conclusión de esto es que ni siquiera analizan, ni siquiera logran establecer cuáles son las características de ese Brain, donde hay por lo menos 11 clanes que controlan la producción. Hay una presencia sobredimensionada del ejército y de la policía desde hace 3 lustros. En algún momento llegaron a 10.000, el número lo mantienen en secreto, contra solamente 200 o 250 militantes organizados, ¿no?, que cada cierto tiempo montan alguna emboscada y normalmente exitosa, ¿no?, de la gente de Quispe Palomino. Es cierto que han caído algunos de los hermanos, pero la organización se mantiene intacta, inclusive con grandes inversiones en el sur. Entre Ica, Nazca, la policía les decomisó antes de la pandemia alrededor de 300 millones de soles en propiedades. Y del propio Brain, según los informes, salen y entran 25 vuelos diarios, la mayor parte hacia Bolivia, ¿no? Y este crimen organizado ha hecho, o este narcotráfico, que el crecimiento exponencial se calcula ahora entre 90.000 y 100.000 hectáreas. Y uno se pregunta, ¿y qué cosa hace de vida? Pues nada, favorecerlo. Conscientemente lo favorece. Entiendo que han cambiado hace poco a las autoridades, pero lo hicieron con Humala y lo multiplicaron con Castillo. Volvió el mismo equipo, en el mismo discurso. Las mismas personas lo hicieron. ¿Perdón? Lo hicieron las mismas personas con Humala y con Castillo. Continúa, por favor. Exacto, las mismas personas, ¿no? Las mismas personas diciendo que su proyecto era erradicar 500 hectáreas por año. O sea, absolutamente sensacional. Se iban a demorar 500 años en tener solamente 25.000 hectáreas. Es una cosa, cuando ya a estas alturas son 100.000, y vayan a saber cuántos serán si el negocio sigue increciendo. Obviamente cómplices y alentadores del narcotráfico, una cosa impresionante, ¿no? Que crece, como bien mencionabas, también en el Putumayo, donde no hay ninguna política ni ninguna presencia del Estado. Por lo menos la del Brain la mencionan, creo que para de alguna forma resaltar la presencia militar policial, pero en el fondo subrayar que el señor Quispe Palomino hace lo que le da la gana, ¿no? Pero no solamente es narcotráfico, como bien sabemos, la minería, ¿no es cierto? El jefe del comité de lucha, no sé cómo se llama, de Madre de Dios, es un hombre de la seguridad de la gigantesca minería ilegal que existe en la zona del Laberinto, ¿no? Donde hay millones de dólares invertidos y una ganancia espectacular en la extracción de oro desde hace años. Y eso está totalmente controlado por estos mineros ilegales, delincuentes, incluso por capitales foráneos, un capitalismo negro absolutamente salvaje, por supuesto, que viene de fuera, ¿no?, con poderosas maquinarias, y que se dio el lujo de cercar Puerto Maldonado, incluso de atacar entidades públicas y atacar e incendiar
oficinas o casas de parlamentarios e intentaron matar al propio gobernador, ¿no? Hasta que finalmente la gente de Puerto Maldonado decidió botarlos de la ciudad, pero siguen ahí, ¿no? Han intentado de nuevo volver a interrumpir o controlar la carretera en Laberinto, pero este crimen organizado en la minería ilegal es muy, muy fuerte, poderoso en Puno, poderoso en Arequipa y en varias otras zonas del país, pero ahí es donde están muy bien organizados. Incluso con este aluvión que hubo en Arequipa, de pronto los peruanos nos dimos cuenta que existían pueblos secretos que nadie conocía, esa zona de Cejocha, ¿no? Que son pueblos creados por estos mineros ilegales. Los propios periodistas se sorprendían del poderío desplegado por las maquinarias y en pleno aluvión o en las consecuencias del aluvión seguían las camionetas y los vehículos modernos yendo a extraer el oro. Es decir, el trabajo no había, Agustín, la producción ilegal no se había suspendido, ¿no? Producción Agustín, que además... Permíteme, sí. en eso que estás diciendo, permíteme no cortarte, sino agregar los siguientes términos: Komatsu, Caterpillar, Volvo, Toyota, son empresas legales que también actúan en la ilegalidad en Bolivia, en Colombia, en Brasil, claro, y en otras partes. Continúa, por favor, pero no quería dejar de mencionar esto porque por supuesto, muy importante, porque eso cuesta millones de dólares. Y está además el contrabando que controla buena parte del sur, en particular Puno, ¿no? El 90% de la población de Puno es informal y buena parte de esa población, como buena parte de la población del Perú, entre 75 y 80%, según los datos del INEI, está en la informalidad o abiertamente en economías delictivas, estas que trabajan también el grupo de Basombrío, de Valdés y de Vera, que han reeditado y corregido y actualizado un texto hace pocos meses que publicaron hace un par de años, ¿no? Entonces ahí hay una excelente información junto con varios otros que también trabajan esto, pero ahí tenemos un problema muy grande al cual hay que añadir la trata de personas, ¿no? Y este oro ilegal, por ejemplo, porque ya sabemos el narcotráfico sale por todos lados, uno de sus principales puertos de salida es el Callao, ¿no? Controlado por grandes empresas, donde está la Marina, pero nadie ve nada, ¿no? Detuvieron a un personaje importante, lo volvieron a soltar, y está Paita, que es otro de los grandes puertos de salida, donde salen toneladas de droga. A un tal Toby, escuchaba en un último reportaje, lo pescaron en Paita y al poco tiempo salió libre, ¿no? Una cosa, el jefe de la banda en esa zona, digamos, uno de los deportadores más importantes. Entonces, estamos, creo yo, lamentablemente, en una situación ya de narcoestado, que por supuesto Castillo alentó por todos los medios posibles, desregulando todo tipo de presencia estatal que hubiesen podido intervenir en estas economías delictivas, ¿no? Y el otro tema... Y manejando con sus sobrinos y con sus operadores de transporte, vivienda y otros ministerios y programas, incluido el Ministerio de Desarrollo Social, donde estaba la actual presidenta, la colocación de lo que se llama los operadores. Pero más allá de esto, yo lo que quiero decir es una cosa. Tú has citado algunas fuentes importantes que hay que mantener, incluso hay que invitarlos a conversar, pero el gran pecado que, permítanme la expresión, que tienen algunos de estos planteamientos es que se especializan no solamente en lo que dicen, sino en evitar hablar de la política, de los partidos, de las organizaciones políticas y de las ideologías políticas que están presentes articuladamente en forma creciente con estas economías ilegales. Y los empresarios, por ejemplo, los empresarios no hablan de política, ellos se refieren a otros factores o a lo más hablan de terrorismo, pero hay una especie de pánico o de asco a hablar de lo político. Y aquí me quedo y te devuelvo la palabra para que termines. No, y antes de pasar al tema del racismo, Perú Libre,
Perú Libre está claramente vinculado, hay fotos, hay pruebas, hay documentos, todo eso lo sacaron los medios en el momento en que eran críticos a este tipo de delincuencia organizada que ha venido copando el Estado, ¿no? Socios en la práctica de Quispe Palomino, ¿no? Ahí están las fotos, las relaciones, los vínculos, todo probado, ¿no? Igual que la gente del Sendero o Sendero Rojo, como lo redefinió Abimael Guzmán, el que dirige la camarada Miriam, la señora Iparraguirre, ¿no? Desde la cárcel, que es el mejor sitio para dirigir las bandas criminales en América Latina, por lo menos, ¿no? Ahí Son los tiene su sitios más sede. seguros. Pero quería referirme a otro elemento corrosivo en las relaciones. Agustín, Sí. te ruego me disculpes. Nos quedan 3 minutos. Te suplico que redondees en 1 minuto para darle también opción a Luis para que se despida en el programa. Por favor, tu redondeo, por así decirlo, y tu despedida para que Lucho también pueda despedirse. Muchas gracias. Sí, lo digo sintéticamente, lo del racismo me parece terrible. Esta idea que surgió en el siglo XIX en Europa de Gobineau, que Hitler sobredimensionó y acabó con el exterminio de 6 millones de judíos y de otras razas que no existen biológicamente. Esto que desde el siglo XIX, en la segunda mitad, un brillante antropólogo como Franz Boas descartó por completo por ser anticientífico. Sin embargo, en el Perú ha resucitado bajo una forma de neoindigenismo, en particular desde los años 80, donde se sobredimensiona y se exagera o se malinterpreta al propio Mariátegui, incluso hasta Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? Y varios conocidos intelectuales empezaron a buscar un Inca. Y ahora resulta que la lucha ya no es política en el Perú, sino es racial, no se ha racializado por completo. Entonces, en el sur, ahora nos enfrentamos a una especie de gran rebelión indígena, como dice Rodrigo Montoya, donde el buenismo confiere a los aymaras en particular que son buenos, entonces ellos no pueden usar la violencia como la calificamos y la vemos todos los días, sino que en el fondo lo hacen para defender su raza, y esto es aprovechado por personajes como Evo Morales, que están tratando de organizar una especie de fusión de las comunidades aymaras en algo que yo llamo más bien el narcosur, ¿no? Entonces creo que este es un componente muy peligroso que altera e invierte el análisis y que trastoca por completo la política y la hace descender a estos abismos oscuros del racismo. Muchas gracias Agustín. Eso es un discurso y un planteamiento y una praxis política que busca el poder, no busca ninguna reivindicación étnica o cultural o de un genoma que nos identifica a todos los seres humanos dentro de la única raza humana, como lo recuerda la UNESCO. Eso es un asunto político encubierto con la mega tendencia indigenista bien manipulada. Lucho, tus últimas palabras en el programa. Muchas gracias. Interesante esto último que plantea Agustín, creo que hablamos de eso en algún momento. Eso me reafirma mucho más un artículo que estoy escribiendo sobre lo que yo le llamo el homo marxista, ¿no? En un momento en la Unión Soviética recuerdo yo que se hablaba del homo soviético, ¿no? Y en Cuba se hablaba del hombre nuevo, impulsado por Guevara, pero yo quiero definir un poco el homo marxista en la actualidad, ¿no? Como a veces hay intelectuales que se creen que tienen la última palabra, que se cierran el discurso. No es que no estoy de acuerdo contigo, sino que tú eres el equivocado, y toda una serie de fraseologías y poses y posiciones que son muy interesantes, e incluso algunos ambivalentes, y no quiero dejar de pasar el tema con la extradición de Toledo, como un grupo de académicos de universidades muy respetuosas como Stanford y Harvard han firmado un documento diciendo que Toledo está viejito, que hay que perdonarlo, que como que la justicia en el Perú es muy lenta, no es justicia. O sea, una crítica tremenda
a los poderes, a la institución jurisprudente en Perú, que yo no digo que no tenga muchos problemas, pero Toledo es un extraditable. Y casualmente, dos de los firmantes de esta carta, el señor Francis Fukuyama, bueno, no me extraña, medio paisano de Fujimori, pero aquí está defendiendo a Toledo, en este caso, y también de un intelectual con una gran ambivalencia, que norteamericano, que viene, pues creo que es profesor de Harvard y bueno, los de Harvard tienen señor, derecho a decir eso. Nosotros tenemos ya que despedir el programa. Que les contradicen a un bandolero como Toledo. Realmente es un discurso doble, es una falacia. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos ustedes, con todos los seres humanos que nos están escuchando. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.